De San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, estimados radioyentes de Radio Costa Rica por la 930 AM. Les saluda Arnoldo Mendoza de parte de Casa de Bendición. Es un gusto tenerlos a ustedes en este programa de Hablando con Dios. Espero que no se hayan perdido ni uno solo de los programas que se han transmitido todos los lunes a las 5 de la tarde. Cordialmente invitados. Y cualquier cosa, hasta pueden ver estos programas en la web posteriormente, ya sea en el mismo sitio que tiene Radio Costa Rica en el Facebook, o también en YouTube por Casa de Bendición CR Costa Rica, Casa de Bendición CR, donde también están diferentes programas grabados. De antemano, pues gracias a los patrocinadores de este programa, gracias a quienes administran Radio Costa Rica por la oportunidad de llevar esta palabra de aliento a todos aquellos que por las ondas radiales o por internet se puedan contactar, puedan recibir un mensaje de parte del Señor. Los teléfonos de Casa de Bendición, el 8318-7361 o el 2253-1317 para cualquier inquietud, cualquier duda o incluso para alguna petitoria de oración, de intercesión, alguna consejería bíblica en algún momento, o incluso si alguien quiere colaborarnos con el patrocinio de este programa, pues también puede llamarnos a esos números de teléfono. Nosotros estaremos atendiendo con gusto. Casa de Bendición, pues nos reunimos en Sabanilla de Montes de Oca, un grupo de hermanos católicos, de religión católica pero fe cristiana. Nos reunimos de la iglesia de Sabanilla de Montes de Oca, 300 metros al oeste. Los lunes, generalmente a las 7 de la noche, se reúnen parejas, pero puede llegar cualquier otra persona sola si quiere, no hay problema. O varios, no hay ningún inconveniente. Los martes a las 10 de la mañana se reúnen las mujeres. Jueves 7 de la noche los varones. Y los sábados 5 de la tarde es total y absolutamente abierta. Así es que están cordialmente invitados para llegar, escuchar testimonios, alabar al Señor, glorificarlo, escuchar enseñanza a través de la palabra del Señor y después compartimos un ratito, un pequeño ágape. Y esto es pues algo que nos llena mucho en todo el sentido de la palabra. No solamente se trata de ir a misa o de ir al culto, no, hay que también escuchar a otras personas y, como dicen popularmente, echar para su propio saco. Así es que están cordialmente invitados. No se lo pierdan estos eventos que nosotros tenemos. Incluso organizamos algunas actividades por ahí que son importantes. Tenemos varios proyectos. Así es que acérquense, tienen ustedes un lugar al lado del Señor. Bueno, el día de hoy, pues de antemano darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de hoy 22 de julio, pues de estar aquí ante ustedes, dándoles un poquito de esa palabra de Dios que es tan rica, tan abundante y que realmente pues es infinita en sabiduría. Es infinita en sabiduría. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de la humildad y la obediencia como camino hacia Dios.
la humildad y la obediencia como camino hacia Dios. Espero que hayan tenido la disposición previa de tener papel y lápiz. Espero que en este momento estén buscándolo y estén tomando, porque vamos a dar alguna palabra y es bueno que la repasemos, es bueno que la revisemos después de haber escuchado, porque incluso, como siempre hemos dicho, el Señor siempre al fin y al cabo nos habla a través de esa palabra de forma personal. Así es que, aunque la prédica en este momento vaya en un sentido, es posible que cuando ustedes repasen esa palabra, el Señor les hable a ustedes, iluminándolos en otros aspectos. Entonces, por favor, espero que lo vayan anotando por ahí, en este caso, ¿verdad? Y de esa manera también, pues, desempolvamos el texto de la palabra de Dios, ¿verdad? También, porque eso es muy importante. Revisarlo, masticarlo, ¿verdad? Asimilarlo, reflexionarlo y poner en práctica la enseñanza y llevarle a otros la enseñanza también, que es algo muy importante para lo que estamos destinados. Recordemos Jeremías 1:5: desde antes de formarte en el vientre materno, yo ya te conocía y desde antes te consagré como profeta de naciones. Tenemos una misión, todos al fin y al cabo. Así es que es importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Bueno, entonces vamos al tema hoy, la humildad y la obediencia como camino hacia Dios. Por supuesto es un tema extenso un poquito, pero importante que vayamos retomando elementos. Es posible que luego ampliemos en su momento estos aspectos, por supuesto, lógicamente. Bueno, ¿y a dónde es que empezamos con este tema? Por supuesto, sobre el tema de la obediencia de la palabra de Dios. Esto es un elemento muy importante que nosotros tenemos que retomar en nuestro andar diario, cotidiano, porque precisamente el Señor no quiere que vayamos sin rumbo fijo, claro, al vaivén de las olas, al vaivén de las fascinaciones del mundo, llevándonos muchas veces a un mundo artificial, a un mundo de consumismo, a un mundo en el cual la persona vale por lo que tiene en la billetera, o sea, se nos convertimos en billeteras andantes. No, el dinero es simplemente un medio para vivir, pero no es el motivo de mi vida. Entonces yo tengo que tener muy claro qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que el diablo quiere con sus artimañas. Y por eso es que el Señor muchas veces nos habla de diferentes formas. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12, ¿qué decía Pablo? Algunos andan diciendo algunos, todo me está permitido. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me esté permitido, no debo dejar que nada me esclavice. 1 Corintios 6, 12. Esto es muy interesante en este contexto en el que nosotros vivimos hoy día. En el 2019 han proliferado ideas, tendencias, ciertos valores que muchas veces están orientados a la egolatría, el egocentrismo, el individualismo, la autocompasión. Yo y solo yo. Y de una u otra manera, el yo primero, yo segundo, yo tercero, y si queda espacio un poquito más, yo cuarto, hace que yo me esclavice a esas tendencias, a esas modas, y de que por esclavizarme a esas tendencias y modas, entonces yo ande haciendo lo que el mundo considera que está bien, ¿verdad? Y de repente resulta que nos llenamos de soberbia muy fácilmente, adoptamos actitudes muchas veces poco maduras y de repente nos enclaustramos en un mundo propio con cerraduras y cadenas que provienen de un pasado que nos ata, que controla nuestro presente y que define nuestro futuro. Y de repente la persona entra
en una normalidad entre comillas, o sea, todo lo ve normal, de vivir así, que todo lo considera que está bien, que está correcto, que está perfecto. Y eso lleva a algo que habla en 1 Timoteo 4:2, a la cauterización de la conciencia. O sea, me vuelvo indiferente al pecado. O sea, caigo en el pecado con gran facilidad porque lo justifico, lo legitimo. Es que antes era así, pero ahora ya no. Es que usted está anticuado. Es que usted es de la vieja ola. No, olvídese, es que ahora las cosas son diferentes. Es que ahora, y ese punto, a la hora, el ahora, y de repente eso lleva a que mi conciencia se cauterice. O sea, me es indiferente pecar contra Dios. Y la persona es llevada ¿a qué? A un estado de rebeldía. A un estado de rebeldía en relación a la voluntad y los designios de Dios. Y la persona toma decisiones dañinas, no solo para los demás, sino para sí misma. Para sí misma. Para su círculo íntimo y para el resto del entorno que le rodea. Entonces, primero para sí mismo, para el círculo íntimo y para el resto del entorno que le rodea. Es decir, entramos en un estado de rebeldía como consecuencia de esa relación que yo he decidido establecer con Dios. Una relación de rebeldía. A partir de parámetros, valores, inculcados por el mundo actual, fundamentados en ese espíritu de Grecia, de razón, intelecto, de que lo reflexiona, que lo explica todo, y donde la fe queda en un lugar tal vez secundario. Entonces de repente entramos en ese espíritu griego, ¿verdad? De razón, de intelecto, que todos reflexionamos, todos justificamos. No, es que esto tiene que ser así por cuanto empiezan a hablar de una manera técnica, de una manera muy especial. De repente lo enredan a uno, de repente le empiezan a mezclar cosas de la realidad con algunos planteamientos y bueno, y cualquiera se deja llevar fácilmente. Bueno, dice precisamente Pablo en Santiago, dice Santiago en el capítulo 3, versículos del 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18, dice algo muy interesante. Si entre vosotros alguien se precia de sabio e inteligente, demuestre con su buena conducta su amabilidad y su sabiduría. Pero si tenéis el corazón lleno de envidia y de ambición, ¿para qué presumir de sabiduría y andar falseando la verdad? Semejante sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrena, carnal, diabólica. Y es que, donde hay envidia y ambición, allí reina el desenfreno y la maldad sin límites. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, pero también pacífica, indulgente, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. Resumiendo, los artífices de la paz siembran en paz para obtener el fruto de una vida recta. Palabra de Dios. ¿Ok? Un punto importante aquí. ¿Para qué el Señor nos dio la razón y el intelecto? Para una cosa. Para nuestro desenvolvimiento cotidiano en lo natural, en lo físico. Pero resulta que el razón e intelecto han sido manipulados por el dueño de este mundo. ¿Para qué? Para separarnos de Dios. Para distanciarnos de su voluntad, de sus designios, de prosperidad, de bendición para con nosotros. O sea, Él quiere que el propósito, los designios de Dios fracasen en nuestras vidas. Esa es la cuestión. ¿Cómo? A través de inyectarnos esa rebeldía hacia lo que el Señor quiere. ¿Okay? Y el Señor en su palabra es muy claro, constantemente dice que quiere que nos volvamos a Él. Él es misericordioso. Él está dispuesto a perdonarnos si nos volvemos a Él. Y si nos volvemos a Él, cambia nuestra suerte. Recordemos, el Señor es experto en cambiar biografías, historias,
dictámenes médicos, sentencias. Es especialista en muchas cosas, el Señor. Cambia, está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Como dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2. Dice él, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido. De estos os hemos hablado, y no con estudiadas palabras de humana sabiduría, sino con palabras aprendidas del Espíritu, adaptando a los espirituales las enseñanzas espirituales, pues el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, son para él locura y no puede entenderlas porque hay que juzgarlas espiritualmente. Es muy importante esto. Si nosotros, como dijo el Señor a Nicodemo, tenemos que renacer en espíritu, tenemos que ser diferentes, que nuestra mente más bien se oriente a alimentar la fe, que el intelecto y la razón más bien se supediten a la voluntad de Dios. Veamos en Lucas 5. El Señor, después de que se subió a la barca de Pedro, aléjate un poquito de la orilla, y empezó a predicar la palabra de Dios, y después le dijo, boga mar adentro, y cuando ya estaban bien adentro del lago, le dice, lanza las redes. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó el razonamiento, el intelecto. Pedro es pescador, era pescador. Jesús era un carpintero entonces de profesión. ¿Qué le empieza a decir? Señor, toda la noche hemos pescado. Hemos estado pescando y nada hemos sacado. Ahí estaba la parte de la razón y el intelecto. Es que yo siempre lo he hecho así, pero esta vez no me salió. ¿Quién sabe la cara que hizo Jesús a Pedro? Como diciendo de sí, Pedro, qué difícil es para ti cambiar, ¿verdad? Y seguro tal vez Pedro se sonrojó un poco porque no le puso atención a las palabras que el maestro había pronunciado unos minutos antes. ¿Quién sabe qué sería lo que predicó el Señor ahí? Pero luego Pedro agregó, mas en tu palabra echaré las redes. Y fue la pesca milagrosa. La red llena, tuvo que llamar a las otras embarcaciones, se llenaron casi, se hundían. La fe es diferente. Entonces, nosotros tenemos que dejar de cuestionar la veracidad de la palabra de Dios y de los propósitos de Dios. Dejar de caer en la incredulidad, de la duda del poder de Dios para cambiar las cosas. Incluso cuestionar su existencia. No, entonces nosotros tenemos que seguir hacia adelante, por supuesto. Entonces tenemos que romper con la soberbia. ¿Y cómo tenemos que hacer? Como hizo precisamente Samuel. ¿Se acuerdan ustedes de Samuel? Eso está en Primera de Samuel. La historia de Samuel es muy linda, leerla toda completa, ¿verdad? Donde precisamente en el capítulo 1 se habla cómo Ana no tenía hijos, cómo precisamente fue objeto de burla, fue objeto de escarnio, de murmuración, crítica, porque en esa sociedad una mujer sin hijos era porque había cometido algún pecado, venía con pecados añejos, ancestrales, quién sabe qué es lo que había pasado, entonces no servía para nada. Imagínense ustedes qué concepto más retrógrado en aquel momento. Pero ella llegó y le oró al Señor, le pidió al Señor y el Señor le concedió un hijo. Y ella cumplió una promesa que le hizo: si me concedes un hijo te lo dedicaré, te lo daré. Y así hizo. Primer hijo, un hijo, y se lo dio al Señor, que era Samuel, para servir en el templo.
Y después el Señor le permitió tener otros hijos. Vean qué lindo es que es el Señor. Cuando uno cumple con el Señor está dispuesto a respaldarlo, a bendecirlo, a levantarlo, si uno es obediente. En 1 Samuel 3 se habla de un evento muy interesante. Está Samuel durmiendo y en eso escucha donde lo llaman por su nombre. Samuel, Samuel. 2 veces se levanta y va donde, ¿verdad? Donde el sacerdote Elí, y le dice: Señor, heme aquí. Yo no te he mandado llamar. ¿Qué me necesitas? No te he mandado llamar. Pasó 3 veces. Cuando pasó la tercera, le dice que si te vuelve a pasar eso, responde: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Vean qué linda frase. Heme aquí, Señor, que tu siervo escuche. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí le estaba diciendo una instrucción. Porque en aquel entonces era muy poco frecuente para la época de Samuel que alguien se comunicara. Que Dios se comunicara con alguien. Había ocurrido con Moisés, con Josué. Ocurrió con grandes personajes. Entonces era muy raro que eso ocurriese. Entonces, lo interesante es que viene una instrucción acá y todo. Porque precisamente el Señor le dio una instrucción a Samuel. Muy interesante. Muy, muy rico, muy interesante. Vean qué dice Pablo. Colosenses 3. Colosenses 3 del versículo 12 al 14. Dice: sois elegidos de Dios. No solo Samuel era elegido de Dios. Es que también nosotros. Como dice Jeremías 1:5. Al fin y al cabo fuimos elegidos. Sois elegidos de Dios. Él os ha consagrado y os ha otorgado su amor. Sed pues profundamente compasivos, benignos, humildes, pacientes y comprensivos. Soportaos mutuamente, así como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros, cuando alguno tenga quejas contra otro. Y por encima de todo, practicad el amor, que todo lo vuelve perfecto. Perfecto. Vean qué lindo este mensaje del Señor. Una instrucción. Cuando precisamente el Señor le dice a Samuel: habla, que vuestro siervo escucha, significa que uno va a estar atento. Significa que uno va a estar oyendo. Va a estar escuchando. Y escuchar, oír, implica también obediencia, humildad. Muy importante. Muy, muy importante. O sea, yo lo que voy a hacer es básicamente decir al Señor: ok, dime, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? O sea, ahí me estoy sometiendo, me estoy rindiendo a Él. Estoy diciendo: aquí estoy, a tu servicio, Señor. Porque Él, eso es lo que le gusta. Al fin y al cabo, ¿qué vino a hacer su Hijo Jesucristo aquí a la tierra? Muchos dirán: vino a pagar por mí, vino a derramar su sangre por mí, vino a salvarnos, sí. Pero al fin y al cabo, y en última instancia, la palabra de Dios lo dice: vino a hacer la voluntad del Padre. O sea, su actitud, su disposición fue de absoluta subordinación, sumisión. Ahí está la humildad. Recuerden ustedes las tentaciones a las que lo sometió en este caso en el desierto el diablo, después de 40 días y 40 noches. Que el diablo se le apareció y le lanzó palabra. Porque el diablo conoce la palabra de Dios. 3 veces le lanzó palabra de Dios el diablo. Y 3 veces le respondió Jesús. Y no desfalleció. No desfalleció. Él
obedeció al Señor. Él estaba ahí, dispuesto a, claro, obedecer al Señor. Lo tentó con qué? Con poder, con riqueza, con comida. Lo tentó. Poder, riqueza, comida. Imagínense ustedes, ¿quién de nosotros no caería en esa tentación? Poder, riqueza, comida. Imagínense de comida. ¿Cómo estaba el Señor hambriento después de 40 días y 40 noches? Porque la carne, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes el grado de humildad que tenía Jesucristo para ser siempre fiel a la palabra y mantenerse. No era fácil, ¿verdad? No era fácil. Así es que, muy importante, humildad, amabilidad, comprensión, soportarse unos a otros. Vean qué cosas más difíciles nos plantea el Señor. Entonces, nosotros en Cristo tenemos que obedecer. Si nos humillamos al Señor, Él nos va a instruir a través de su palabra. ¿Por medio de qué? La oración, las circunstancias, las personas, la iglesia, la misma palabra de Dios. Yo puedo tomarla para orar. ¿Ah? Incluso ven ustedes en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, o sea que está atento, obediente, se humilla, ora, habla conmigo, pero dialoga, ¿eh? Me busca, como cuando se le pierden las llaves a uno de la casa o del carro. ¿Dónde las dejé? Y empieza uno a revolcar todo para encontrarlas. Me busca y se arrepiente de su mala conducta, o sea, me convierto. Realmente digo al Señor, sí Señor, yo cometí este pecado, y si no me acuerdo le pido revelación de pecado, como dijo Job 13:23, y voy para adelante y se lo presento al Señor y mi limpio corazón, para que me limpie, me cambie la suerte. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca, se arrepiente de su mala conducta, ojo lo que viene, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la salud a su tierra, la bendición, la prosperidad. En todo lo que se emprenderemos, tendremos éxito. Por eso en Josué 1, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Medita en mi palabra de día y de noche. No te desvíes de ella ni a izquierda ni a derecha. Tenla siempre en tu boca. Y todo lo que emprendas, en todo lo que emprendas tendrás éxito, dice la palabra de Dios en Josué 1. Búsquenlo. Entonces, vean qué rico. Vean qué rico esto. Así es que tenemos nosotros que ser humildes. Claro, tiene una cualidad especial humildad. No se pregona por doquier. Porque entonces no seríamos humildes. Seríamos soberbios. ¿Verdad? Soberbios. Vean lo que dice Mateo 6 del 1 al 4. Mateo 6 del 1 al 4. Guardaos de hacer el bien a pública subasta, solo para que la gente os vea. De otro modo no recibiréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso cuando socorras a algún necesitado no lo pregones a bombo y platillo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. Os aseguro que esos ya han recibido su recompensa. Cuando socorras a un necesitado, hazlo de modo que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Así tu buena obra quedará oculta y tu Padre que ve en escondido te recompensará. El Señor quiere una relación personal con nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que presentar las cosas. Nosotros no tenemos que andar, como decimos popular y coloquialmente, jugando de humildes. No hemos de buscar reconocimiento público por lo que hacemos, por las buenas acciones realizadas, porque eso es buscar notoriedad. Algo que publicita el mundo. ¿Cuántos likes tienes? Ah, qué bueno lo que hizo este muchacho. Like, póngale like. Como ahora está, póngale like. El pulgarcito arriba. Like. No, es decir, si usted lo comparte no es para que otros den. Solamente tuve como 4 likes. ¿Quién sabe cuánta gente leyó lo que usted puso en el Facebook o en la red social que usted utiliza? Pero
Lo importante es que lo compartió. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que ser humilde. Yo tengo que ser obediente al Señor. Vean lo que hizo Jesús, como dice en Juan 13, del 14 al 17. El Señor fue ejemplo vivo de humildad. Antes de la fiesta de la Pascua, el Señor lavó los pies de los discípulos. Dice en esa Juan 13, del 14 al 17, si yo pues os he lavado los pies, siendo vuestro Señor y Maestro, también habéis de lavaros vosotros los pies unos a otros, porque yo os he dado el ejemplo, para que vosotros hagáis también como yo he hecho. En verdad os digo, no es el siervo mayor que su Señor, ni el enviado mayor que quien le envía. Si esto aprendéis, seréis dichosos si os practicáis. O sea, el Señor fue ejemplo vivo de humildad y de amor. ¿Verdad? De humildad y de amor. Entonces, hay humildad, sometimiento, resignación, arrepentimiento. Vamos para adelante. Pero además, recordemos una cosa. Nosotros, aunque vivimos en el mundo, no somos de este mundo. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Sino que precisamente pertenecemos a una patria celestial. De una patria celestial. Juan 3 del 5 al 6. Respondió Jesús, en verdad te digo, que quien no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu es espíritu. O sea, vean qué interesante. Vean qué interesante. La incredulidad. ¿Qué es la incredulidad al fin y al cabo? Incredulidad es falta de fe, infidelidad, desobediencia, falta de fe cristiana, alguien no confiable. Eso es una persona incrédula. El Señor quiere que nosotros cambiemos eso. Quiere que cambiemos eso. Vean lo que decía Pablo en la primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13. A mí que primero fui blasfemo y perseguidor violento, mas fui recibido a misericordia porque lo hacía por ignorancia en mi incredulidad. No creía. Cuando perseguía a los cristianos, él no creía yo no creo en eso. Los perseguía. Hasta que el Señor se le apareció, se le reveló. Tuvo ese encuentro con el Señor. Ese encuentro personal. Y a partir de ese momento Pablo fue creyente. Creyente en Jesús. Creyente en Jesús. Entonces, ¿qué es la incredulidad? Una faceta de la rebeldía. De la dureza del corazón. La rebeldía es tomar la decisión de no creer en Dios, de no confiar en su palabra. ¿Verdad? Entonces, eso es la rebeldía. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que cumplamos su voluntad. Que obedezcamos. O sea, nos sometamos. Podremos saber muchas cosas, podremos conocer, pero el Señor quiere que nosotros cambiemos. ¿Verdad? Seamos diferentes de otras personas. Entonces, si yo escucho la palabra de Dios, es porque yo estoy dispuesto a obedecerla. Obedecerla. ¿Ok? La obediencia, ¿cómo se manifiesta al fin y al cabo? ¿Cómo se expresa? Primero en la oración. ¿Verdad? Adoración es una de las facetas. Dice en 1 Samuel 15, el versículo 22 al 23. Pero Samuel repuso, ¿no quiere mejor Yahvé la obediencia a sus mandatos que no los holocaustos y las víctimas? Mejor es la obediencia que las víctimas, y mejor escuchar que ofrecer el cebo de los carneros. Tan pecado es la rebelión como la superstición. Otras versiones dicen como la adivinación. Y la resistencia, otros dicen obstinación, como la idolatría. Vean qué rudo. La rebelión es tan pecado como la superstición, la adivinación, y resistirse, ¿verdad? O la obstinación es como idolatría. Pues tú, le dijo a Saúl en ese momento, pues que tú
has desechado el mandato de Yahvé, Él te rechaza también a ti como rey. Perdón. Vean qué rudo en este caso. Nosotros tenemos que someternos al Señor y adorar al Señor. Él quiere obedecer. Obediencia. ¿Ok? Hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Segundo, salvación. Hemos recibido una gracia. Dice Romanos 1:5. Hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe, para la gloria de su nombre en todas las naciones. Hemos recibido la gracia. La salvación no es por obras. La salvación es por fe. Por fe. ¿Verdad? En ese sentido. Entonces, la fe. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír y oír que la palabra de Dios. Como dice en Romanos 10:17. ¿Okay? Tercero, asegura bendiciones. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a él y en él haremos morada. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía sino del Padre que me ha enviado. Juan 14, del 23 al 24. Nos asegura bendiciones. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra de Dios en 1 Juan 2, 17. Muy importante. Acuérdense ustedes de Deuteronomio 28. Si cumplen mis mandamientos, si cumplen mi palabra, si siguen mis instrucciones, estas bendiciones te vendrán. Y viene chorreando desde el versículo 3 hasta el 14. Pero luego a partir del versículo 15 dice, pero si no cumplen mis mandatos, si no obedecen mis instrucciones, si no me obedeces, estas serán las maldiciones que vienen. Y vienen todas desde el versículo 15 hasta el 64. Dirá, hay más maldiciones que bendiciones, como que están... Sí, pero la calidad de estas bendiciones es inigualable, ¿verdad? Es inigualable. Cuarto, con la obediencia se obtiene discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Juan 7, del 15 al 18. Admirábanse los judíos diciendo, ¿cómo es que no habiendo estudiado sabe letras? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Quien quisiera hacer la voluntad de él conocerá si mi doctrina es de Dios o si es mía. El que de sí mismo habla busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado es veraz si no hay en él injusticia. Perdón. Discernimiento espiritual nos da la obediencia. Reflexionamos en su palabra, estudiamos su palabra y me da orientación e instrucciones para seguir en el mundo de hoy. En quinto lugar, nos da la oportunidad de imitar a Dios en santidad, humildad y amor. Obviamente como un proceso, porque no se da de la noche a la mañana, pero nos da esa oportunidad. Primera de Pedro 1, versículos del 13 al 17. Por lo cual, ceñios los lomos de vuestra frente, y viviendo sobriamente, tened vuestra esperanza completamente puesta en la gracia que os ha traído la revelación de Jesucristo. Como hijos de obediencia, no os conforméis a las concupiscencias que primero teníais en vuestra ignorancia. Antes, conforme a la santidad del que os llamó, sed santos en todo vuestro proceder, porque escrito está, sed santos porque santo soy yo. Primera de Pedro 1, del 13 al 16 dice ese. ¿Verdad? Vean qué riqueza de palabra. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? La obediencia ocupa un lugar fundamental. Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Los verdaderos discípulos son leales. Eso está en Hechos 5, versículo 29. Así es que, por eso, hermanos, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Perdón. La obediencia al Señor es difícil. El camino es difícil. No es fácil
de ninguna manera. Permiso. No es fácil, pero sí les puedo decir lo siguiente. Trae muchas bendiciones. Al final, para nosotros y nuestras descendencias, generaciones posteriores. Entonces, con la obediencia recibimos el Espíritu Santo, fuerza para el ministerio que tenemos para seguir hacia adelante. Es el resultado de la fe, como sucedió con los patriarcas y otros grandes personajes bíblicos. Conduce a ricas bendiciones, purifica las almas, y recordemos, es mejor que los sacrificios. Es mejor. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante. No podemos nosotros dejar de lado que aunque seamos humanos, que aunque andemos en la carne, ya Jesucristo pagó por nosotros. Ya Jesús pagó por nosotros. Mire qué mayor gracia y misericordia hemos recibido si nuestro Padre Celestial mandó a su unigénito a pagar por nosotros en la cruz del Calvario a precio de sangre, siendo inocente. Nunca cometió pecado. Y nosotros estamos llenos de pecados. ¿Cuántas veces? Por eso nosotros tenemos que seguir al Señor. Seguirlo. Buscar de Él. Busque. Buscad y encontrarás. ¿Verdad? Mateo 7:7. Buscad y hallaréis. Tocad se os abrirá. Pedid se os dará. ¿Ah? Pidan. Busquen. Van a encontrar. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33:3. ¿Verdad? Pero hay que buscar del Señor. Y no es hoy. No es dentro de un ratico. No es todos los días y a cada rato, en cada instante. Hay que buscar al Señor siempre. No separarse del Señor. Que es muy importante que nosotros sigamos con un norte definido. Por eso Jesucristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Llegaremos al Padre a través de Él. El único cuyo nombre es el único ante el cual hemos de doblar rodilla. Imagínense ustedes. Entonces, tenemos que seguir hacia adelante. Humildad y obediencia, fundamentales, importantes. ¿Es fácil? No. ¿Quién dijo que es fácil? Fácil es ir a tomarse un trago en la cantina. Fácil es ir y echarse una canita al aire. Fácil. Eso sí es fácil. Por eso decía el Señor una palabra por ahí. ¿Cuán anchas? ¿Cuán anchos son los senderos de este mundo? Pero angostito y estrecho el camino hacia el reino de los cielos. Ese sí es angostito, chirisquitico, y cuesta mucho, y qué difícil. Claro, porque el otro es jamoncísimo, facilísimo. Eso en 2 toques. Ese no cuesta nada. Ese no es difícil. El difícil es el otro. Ese sí cuesta. ¿Por qué? Porque hay que empezar a renacer. Hay que arrancar. Y hay que pedir al Señor que circuncide el corazón a uno. Lo cambie. Lo transforme a uno. Lo renazca. Ese es el asunto. Humildad y obediencia. Leamos la palabra. Estudiemos la palabra. Trabajemos en la palabra. Trabajemos en ella. Leamos. No solo vayamos a misa o al culto. Congreguémonos a estudiar la palabra. Busquemos un lugar serio donde se estudie la palabra de Dios. Búsquese un lugar serio. Yo aquí les digo de Casa de Bendición porque yo pertenezco a Casa de Bendición. Pero antes de pertenecer a Casa de Bendición, yo soy hijo del Rey. Antes que nada. Yo tengo que buscar al Señor. Y no tengo que ponerle excusas. Yo no tengo que ponerle pretextos tampoco. Cuando uno va a misa. Ay, no, es que ese padre no sea ingrato.
es que qué aburrido. Y ojalá que el padre tenga esos tonos de voces tan así, tan solemnes, tan, ¿verdad? Y uno dice, pues es que no me llega. Qué aburrición más grande. Quiero algo más movido, algo que me mueva, que dé asiento. Y ahí, cantar y alabar. Sí, pero no pierda el sentido, porque muchas veces, no voy a negar, a veces yo he asistido a misas en donde el padre, uno se queda, ay Señor, definitivamente que tú, digo yo siempre al Señor, cuando llegan esos tipos de sacerdotes así con ciertas facetas que no voy a mencionar ahora, que de repente uno dice, Padre, definitivamente tú me estás poniendo a prueba la paciencia, la tolerancia. Sí, Señor, y yo lo acepto. Gracias, Señor. Y mi orgullo y altivez. Paciencia, tolerancia, orgullo y altivez. Estás poniendo a prueba cuando me pones a este Padre al frente. Y yo tengo que cerrar mi boca y escuchar lo que Él tiene, porque al fin y al cabo algo le saco. Algo el Señor me muestra a través de Él. Que seguir para adelante, ¿verdad? Y no caer tampoco en esa gente que llega y va para un lado, y va para el otro, y brinca para y brinca para el de allá, y una vez va para... No. Congréguese en un lugar. No se pongan eso. Como decía una vez un guía espiritual que tuve en su momento, que los llamaba los hermanos saltamontes, porque andaban saltando, brincando, y no se quedaban en ninguna parte, no había constancia. Eso es lo que pasa. No hay constancia. No, hay que ser constantes. Hay que perseverar. Hay que seguir. A veces hay situaciones que el Señor nos pone en el camino para ponernos a prueba. ¿Por qué? Porque muchas veces uno quiere caer en zona de confort. Aquí me siento muy bien. Aquí qué bonito. Aquí qué lindo. No. El Señor dice, pero es que en la vida no todo es así. En la vida no todo es así. Entonces, claro, nos pone a prueba. Entonces, ¿dónde está tu tolerancia? Tu paciencia. ¿A dónde está? Eso es lo que muchas veces pone a prueba el Señor. Y si uno pasa esa prueba, cosas buenas le vienen a uno. Muchas bendiciones le vienen a uno. Así es que esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Así es que tenemos nosotros que romper los límites que este mundo nos impone a través de la obediencia y la humildad para con nuestro Padre Celestial, que nos tiene grandes cosas. Cerramos con una breve oración, diciéndole al Señor que le damos gracias por esta palabra que nos ha dado en el día, la tarde de hoy. El que es bondadoso, misericordioso, grande como es Él solo, que no necesita de nosotros, en realidad, para hacer sus prodigios, pero que realmente nos ama, nos quiere bajo sus alas, como parte de su aprisco, como parte de su pueblo. Nos quiere precisamente con el sello de Cristo en nuestras frentes. Y le damos gracias, Señor, por esa bondad y misericordia. Padre Celestial, te ponemos, Señor, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, pero sobre todo te ponemos el agradecimiento porque nos has permitido llegar al día de hoy. Nos has permitido traer esta charla para todos los radioyentes y todos los que por el Facebook ven este programa y por el YouTube en Casa de Bendición CR. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir esta palabra para tu honra y tu gloria, Señor, porque sabemos que tú tienes cosas grandes para nosotros. Tú eres el Dios de los imposibles. Para ti no hay milagro pequeño ni grande. Hay milagros. Te ponemos nuestras necesidades y nuestros anhelos, pero antes que nada, danos revelación de pecado para presentarnos ante ti y exponerte esos pecados, reconciliarnos contigo
y arrodillados ante ti, postrados ante ti, pedirte instrucción para el día a día que hemos de afrontar. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre celestial, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. A ti es al que le debemos, Señor. Le debemos todo lo que somos. Y te damos gracias nuevamente, Señor, porque tenemos que ser agradecidos contigo, porque todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Poco, mucho lo tenemos por ti. Nos lo diste en la administración. Instrúyenos y danos sabiduría para poder administrar de la mejor manera esos bienes. Bendice nuestras manos para que todo lo que hagan fructifique y prospere con creces. Que nuestros pies sigan siempre el sendero que lleva hacia el camino, verdad y vida, que es tu Hijo Jesucristo. Allana los valles y las montañas para llegar a nuestra tierra prometida. Rompe esos muros para llegar a nuestra tierra de bendición. En el nombre de Jesús, declaramos que todo lo que ponemos en necesidades y anhelos, esperanzas, tú nos lo concederás en su debido tiempo. Y si no nos lo concedes es porque nos tienes algo mejor para nosotros. Te damos gracias de antemano por esos milagros. Y en el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Gracias, Señor. Amén y amén. Les recordamos, Casa de Bendición. Lunes 7 de la noche, todo el que quiera llegar, o parejas. Martes 10 de la mañana, mujeres. Jueves 7 de la noche, varones. Sábados 5 de la tarde, todo el que quiera venir. Está cordialmente invitado. Así es que les pedimos que no se pierdan ni uno más de estos capítulos de bendición. Los pueden ver tanto en el sitio oficial de Radio Costa Rica 930 AM en Facebook, ¿verdad? O en Casa de Bendición CR en YouTube. Muchas gracias por su atención. Que el Señor nos siga bendiciendo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.